Hola a todos, sean todos bienvenidos a una nueva clase de guaraní. ¿Cómo estamos yendo con los números en guaraní? ¿Cómo están yendo? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos atrasados? Porque el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de lo que es los números en guaraní, que es del 1 al 100, y esta vez ya es la tercera parte. Entonces el día de hoy vamos a estudiar lo que es el número 20 hasta el número 30. ¿Está bien? Es la tercera parte de los números en guaraní. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Póngale mucha atención a cada número, porque cada día va más difícil. Comencemos. Número 20. El número 20, como en la clase pasada ya estuvimos estudiando, es, mocoipa. Mocoipa. El número 21 es mocoipa petén. Mocoipa petén. El número 22 es mocoipa mocoin. Mocoipa mocoin. El número 23 es mocoipa bojapu. Mocoipa bojapu. El número 23. El número 24 es mocoipa irundu. Mocoipa irundu. Número 25 también mocoipa po. Mocoipa po. El número 26 es mocoipa potén. Mocoipa potén. Muy bien, seguimos. El número 27 es mocoipa pocoin. Mocoipa pocoin. Número 27. El número 28 es mocoipa poapu. Mocoipa poapu. El número 29 es mocoipa porundu. Mocoipa porundu. El número 30, llegamos al número 30, es bojapupa. El número 30 es bojapupa. Bojapupa. Muy bien. Entonces vamos a repetir de nuevo los números para que pueda quedar muy bien en la cabeza. Vamos. Número 20, mocoipa. Número 21, mocoipa petén. Número 22, mocoipa mocoin. Número 23, mocoipa bojapu. Mocoipa bojapu. Número 24 es mocoipa irundu. Número 25 es mocoipa po. Mocoipa po. Número 26 es mocoipa potén. Mocoipa potén. Número 27 es mocoipa pocoin. Número 28 es mocoipa poapu. Mocoipa poapu. Número 29, mocoipa porundu. Número 29, mocoipa porundu. Número 30, bojapupa. Bojapupa. Es número 30. Entonces, esto fue el día de hoy. Y entonces, la próxima clase vamos a aprender lo que es del 30 al 40. Ya nos estamos acercando a lo que es el número 100. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. No se olviden darle like, suscribirse y comentar. Y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las clases de guaraní. Hasta la próxima.